Manda kita na red carpet, partner. I like it. Ayan. El Sige. Vestida del mga oficiales del ciudad, clase el diseño. Ya puede que te nota y ya puede que te observa el día tun Jenny Rose, Papang Francisco. Bonito y buen calidad de mga vestida ele usa el mga alto líderes durante el State of the City address del alcalde Ben Climaco na Centro Latino. Notable que hay diferentes color y diseña el mga vestida del cada cual individual. Más se sale pa el y la buena hermosura cuando camina pasando na red carpet. Light pink el color del vestida del alcalde Ben Climaco, donde daré un segundo regalo con él el su mga staff, el su vestida. This is their birthday gift to me, del September 7. The department heads got this in Batangas and yadali sila kung yung regalo. And I'd like to thank them for this gift. Ya sale también bonita el concejala Mayra Paz Abubakar na su Filipiniana que producto de Zamboanga. Ay, senyor, designer man dalgaw na. Kasi pang famas man. Showbiz kita mo. No, actually, chanigat kanta ko si Kumigo de Zamboanga. El di may mga gowns and di may mga Filipinianas. Color violet también el vestida de congresista del Distrito 2, Lilia Macro Nuño. Actually, kumpra lang yung sa Dimio gown na Green Hills. So, gusta yung el design. Na parte también del mga hombre concejal del pueblo, mayor parte ya usa polo barong. Sabi to, dali-dalis niya man na kita na Jackman, no? Kaya makabarong jaton, agad di antes dol, kuha na kayo. Dol, makumuya ba? No, daan niya, daan niya. Na entrevista también con el cuantos mga department head y otro pa mga vivientes quien ya atende con el SOCA es el de la elaboración acerca del de ila mga vestida. Hindi naman. Pero maganda talaga po kayo ngayon. Salamat. Thank you very much. Sa Amerika. Hindi importante si ko sa klase de vestida sila usa durante la presentación. El importante el laman del de ila report que puede contribuir mucho con el mga vivientes del ciudad de Zamboanga. Jenny Papang Francisco y 105.9 News FM y Media Mo. Right. Pero bonito tangkal Jen, si man vestida sila. Oo. Although, el pinaka-highlight li, el cosa sila kera habla, pero bonito tangkal. Oh, syempre, oo. naka-Filipiniana. Yeah, bonito to, dol, mga Bonito. mujer especialmente. El mga hombre na natural mga tese partner. El di la mga Mga barong. gorgeous kwan look, di ba? Kami to kung VG Gingona, Consel Ayan. Agan, Yes, mga natural. Consel yes, Mike Alavar. mga handsome look. Oo. Masal mga panali, mga konsehales di aton. Ay, nante sila ya pasa na red carpet partner. Pero yo quiero no quiero tú, bahala tú, pero takreo partner, tiene di la hindi ka bien sincero, di la mga smile, di la mga shake Yan o hands. tapo partner. Especialmente entro sila. Specialmente, Oo, siguro otra si Taman partner. Junto Sinta. I don't know. Oo, di ba? Okay, el mismo ka ng mga leader. Oo. Naun lugar lang. Kwanto? Un metro lang distansya? Dead ma. Ni hay ni hoy. Na, dead Shaken man. porsaw pa. Pero ese tabla si Vice Mayor na yun, no quiere man siya habla no hay politika, baka habla sila imbusteria siya ko sa tabla. Yan mira man sila. Kosal mga aktuasyon durante el SOCA este día. Por último, partner.